especialmente en este primer ciclo de conferencias en política comercial. Así que quiero saludar a todos que nos acompañan hoy. Muy bienvenidos, es un gusto inmenso verlos aquí nos acompañando en este día de hoy, donde vamos a debatir un tema muy importante en materia de política comercial, que es el tema de la defensa de la competencia, del antitrust. Así que tenemos como invitada a la profesora Juliana Domingues, ¿no? La Juliana Oliveira Domingues, que es profesora de la Universidad de São Paulo, en la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto, pero que actualmente asume la función de secretaria nacional del consumidor en el Ministerio de la Justicia y Seguridad Pública de Brasil, ¿no? Con desafíos muy importantes en este periodo, ¿no? De pandemia que estamos pasando en nuestros países. Juliana también fue directora del Departamento de Protección y Defensa del Consumidor. Es también directora regional de la Academic Society for Competition Law, ¿no? Y profesora de graduación y posgrado, entonces, como les comenté, de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. Juliana también ha recibido algunos premios muy importantes en Brasil en temas de competencia, ¿no? En 2018, 2013 recibió el premio del Instituto Brasileño de Competencia, Consumo y Comercio Internacional, ¿no? Tiene su magíster en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina y doctora por la Universidad Católica de São Paulo. También tiene su postdoctorado en Georgetown University Law School. Juliana Domingues, muy bienvenida, un gusto, ¿no? Tener su presencia aquí. Y también quiero aprovechar, ¿no? Que llegó a nuestra invitada Marcela Paiva, ¿no? Que también tiene así una tremenda experiencia en temas de defensa de competencia desde la perspectiva de Chile, así que muy agradecida a Juliana y a Marcela por aceptar esta invitación, ¿no? Marcela, que actualmente es jefa de división de conducta empresarial responsable en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, y que trabaja directamente estos temas que son tan importantes, sobre todo, ¿no? Desde esta perspectiva de el alineamiento de Chile a las normas de la OCDE. Así que es un gusto tener la presencia de ustedes aquí y tener la oportunidad, ¿no? Y muy agradecida por brindarnos de esta oportunidad y una discusión de un tema que es tan importante para todas las discusiones que tenemos en el marco de las políticas comerciales. Así que muy bienvenidos a todos, un saludo muy especial a todos que nos acompañan. Y quería invitar, tenemos aquí nuestra orden como sugerencia que imparta la Marcela, si Marcela está disponible ya para compartir pantalla, si tiene alguna presentación. Sí, de todas maneras. Bueno, primero, buenas tardes y perdón por el breve retraso que tuve, justo me convocaron a otra reunión. Clarificar que no soy experta en materia de libre competencia ni competencia, solo por respeto a mi trayectoria también. En realidad yo llevo muchos años trabajando en temas de política comercial, en la Direcon, hoy en la Subrey, temas de propiedad intelectual y hoy en particular conducta empresarial responsable, pero ha sido interesante que estas materias de competencia siempre han estado presentes de alguna forma u otra en todas esas experiencias que he tenido, y hoy les voy a hablar en particular de la relación que hay entre el tema de competencia y este concepto de conducta empresarial responsable que ha sido acuñado por la OCDE como una orientación para la mejora y el comportamiento empresarial. Entonces eso es un poco como el contexto, entendiendo que las materias de competencia son abordadas en otros ámbitos. De hecho, Chile lo ha incorporado dentro de su estrategia de política comercial a través de los acuerdos bilaterales, pero esas materias las ven otros expertos dentro de nuestra subsecretaría, y por lo tanto, si hay más interés, los invito ahí a investigar sobre eso. Los ve la División de Acceso a Mercado, ahí donde están estas materias de competencia, y como les decía, propiedad intelectual también tiene una intersección con el tema. De hecho, el acuerdo de los ADPIC tiene una sección específica, y como comentaba en una clase, el negociador de los ADPIC por Suiza, cuando hubo un evento por los 20 años de los ADPIC, señaló que las materias de competencia son como las menos abordadas y tal vez las que debieran en un futuro
ser más protagónicas en materias de propiedad intelectual. Así que eso se los dejo ahí como una introducción más general para poder entrar a lo que vamos a conversar ahora. Entonces, la primera pregunta que uno se hace en esta materia, bueno, o sea, este marco internacional de responsabilidad corporativa, que tal vez a mí me gusta mencionar, donde tenemos esta declaración de inversiones de la OCDE, que es del año 76, bastante antigua. Tenemos muchas normativas internacionales que surgen desde el mundo privado, códigos de comportamiento, etcétera. Tenemos los principios rectores de derechos humanos y empresa. La pregunta es, bueno, ¿es esto, qué tiene que ver esto con competencia? O sea, ¿hay alguna relación entre la competencia y esta idea de un comportamiento empresarial que busque, ojalá, potenciar los beneficios y minimizar los impactos, que sería como un resumen muy acotado de lo que es conducta empresarial responsable? Y la respuesta es que sí, y tal vez de una forma muy directa a través de este instrumento, que son las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que forma parte de esta declaración de inversiones. En esa época, en los 70, había una conciencia de que el crecimiento exponencial de un comercio global hacía necesario también dar una respuesta de cuál iba a ser el marco en el cual este comercio iba a fluir. Esa declaración tiene varios componentes, y uno de esos componentes es este instrumento de líneas directrices de la OCDE, que son básicamente recomendaciones para el sector privado en varias áreas para un buen comportamiento empresarial. Ahora, si nosotros vemos cuáles son las áreas, son varias, ¿ya? Y esto hace que sea un instrumento bastante completo, y no es que a mí me toque implementarlo, pero yo diría bastante único, porque no solo es declarativo en un sentido de plantear, digamos, el responder a los riesgos, sino que ahonda bien en detalle a cuáles debieran ser las áreas que debieran estar siendo revisadas en materia de potenciales riesgos en la gestión de un negocio. Y la verdad es que en la historia de estas líneas directrices, tal vez los temas donde ha habido mayor atención ha sido esos que trato de destacar con esa línea arriba, que es básicamente derechos humanos, empleo y relaciones laborales y medio ambiente. Siempre el foco ha estado ahí, pero aquí abajo tenemos estos 4 temas que siempre han sido, y sobre todo ciencia y tecnología, competencia y tributación, un poco secundarios. O sea, yo creo que es por eso que este instrumento tiene mucho potencial, porque en el fondo al cubrir tantas áreas que han ido siendo más o menos relevantes en función al desarrollo del instrumento, que se ha ido modificando, creo que también en un futuro áreas como ciencia y tecnología o competencia van a ser más importantes. Ojalá cuando podamos haber ya abordado de manera adecuada los desafíos del medio ambiente y el empleo y relaciones laborales, que siguen siendo todavía muy la primera línea de los temas, con el cambio climático, ¿no es cierto?, la digitalización, que son conceptos muy, muy desafiantes para el sector privado. Un tema importante que creo que antes de seguir ahondando ya en los detalles, de plantearles, es que este instrumento de líneas directrices tiene 2 formas de trabajo. Por un lado, obliga a sus signatarios, y esto sí es vinculante, más allá que el contenido sean recomendaciones para el sector privado, obliga a los países signatarios a tener una entidad que se llama Punto Nacional de Contacto, que en este caso está radicado acá en la SUBREI, y que me toca a mí liderar, que debe recibir reclamaciones de partes interesadas, que pueden ser otras empresas, etcétera, por posibles vulneraciones a todas estas recomendaciones en estas áreas, y por lo tanto se inicia un caso de buenos oficios, un sistema de solución de diferencias no adversarial, voluntario. Y por otro lado, tenemos como la obligación de fomentar este comportamiento desde la visión preventiva. Entonces, lo que les voy a comentar respecto a competencia va a estar mirado desde estas 2 perspectivas. Si vemos el capítulo de competencia, es acotado respecto a lo que se desarrolla en otros temas, pero eso no quita que no tenga sustancia. Debo señalar de que este capítulo fue modificado el año 2011, antiguamente tenía un chapó bastante más diluido. El chapó del capítulo señalaba que las empresas, cumpliendo con la normativa nacional, deberán hacer X, Y, Z. Hoy la formulación de la redacción, que es interesante como uno va viendo estas evoluciones, es más directa y señala que las empresas deberán hacer X, Y, Z. Obviamente que el primer punto es cumplir con la legislación doméstica, porque las líneas directrices no buscan suplantar la legislación doméstica, lo que buscan es ser un marco para cumplirla, es decir,
¿Usted quiere saber cómo debo cumplir normas que son tan dispares entre un país y otro? Bueno, mire esto y trate de cumplir con esto en cada uno de los países en los que usted opera. Eso es como la idea que tiene la línea directriz. Entonces, la primera recomendación es cumpla con la normativa. Pero igual precisa algunas acciones que sí o sí van a ser contrarias a la competencia. Y creo que esto es interesante porque esto incluso estaba en la versión anterior del 2000, o sea, son ya consensos que uno podría decir un poco más globales, aunque está en formato de recomendación, pero que para la OCDE son acciones que no va a haber espacio para señalar que no son contrarias a la libre competencia y que tienen que ver con los acuerdos que fijan precios, cuando se realicen ofertas concertadas, establecer límites a la producción, repartirse o subdividir mercados. O sea, esas acciones desde las propias líneas directrices se entiende contraria a la libre competencia. También hay un llamado importante a la cooperación con las autoridades, y por eso que aquí hay un espacio para, de alguna manera, generar sinergias con la normativa doméstica. El objetivo de estas estructuras no es competir, sino que colaborar. Nosotros estamos en ese proceso de poder hacer reach out con las agencias nacionales que tienen a su cargo cada uno de estos capítulos. La verdad es que, promovido por la contingencia de los casos que nos llegan, nuestra prioridad ha sido la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Medio Ambiente. Hemos hecho reach out con la Fiscalía Nacional Económica, hemos tenido algún intercambio de correos, pero no hemos llegado a tener una reunión para conversar estas materias, porque a mí me parece que esto es súper útil para ellos, el que de alguna manera desde la OCDE hay una recomendación en que las empresas multinacionales tienen que cooperar en las investigaciones. Y este último agregado del párrafo 3, que me parece súper interesante, que esto no estaba antes del 2011, contemplar incluso renunciar a derechos de confidencialidad para promover una cooperación eficaz y eficiente. Entonces, hace un llamado a la acción bastante fuerte, creo yo, comprometido de lo que una empresa responsable debiera hacer en materia de competencia. También habla de sensibilizar a sus empleados en estas materias, por lo tanto creo que cubre bastantes áreas siendo acotado, que permiten bastante trabajo. Ahora, en teoría, las partes interesadas podrían presentar reclamaciones respecto a empresas multinacionales que no cumplan con esas recomendaciones. Y la historia de los casos que en el contexto de la red de PNC se llaman instancias específicas es que ha habido más de 450 en la red completa, pero solo un 3% de esos casos cita el capítulo de competencia. Tampoco es que haya sido muy utilizado no solo en Chile, sino que en la red global. Me parece que eso es una señal interesante de que es un mecanismo que aún está por explorarse, si es que puede o no entregar lineamientos interesantes. Y aquí solo les cito dos casos. Hubo uno en Argentina, donde Maxi Consumo, que es una cadena de supermercados, reclamó contra Molino Río de la Plata, que bueno, es una empresa con artículos de maíz, de que dejó de proveerle de los artículos para distribución en su supermercado de un momento a otro, sin darle un aviso y haciendo abuso de su posición dominante, porque es una gran empresa que provee de este tipo de artículos en Argentina. Entonces, en este caso, la presentación yo igual la voy a compartir, hasta el link para que puedan llegar al caso y vean la declaración final más en detalle. El Punto Nacional de Contacto, que es el nombre que tenemos nosotros en la red, no pudo hacer mucho. Al final aquí esto se había judicializado y el propio solicitante dijo, ¿saben qué? En realidad la conversación no está funcionando, yo prefiero ir a lo que el tribunal me diga, así que muchas gracias PNC, no hay nada que hacer. Entonces, claro, uno ve también tiene límites este mecanismo de lo voluntario, si es que nuestra cultura no está abierta a dialogar las diferencias, va a ser difícil que podamos ser una alternativa competitiva ante un tribunal, aunque el tribunal dure 5 años o más. El tema de la beligerancia de nuestros colegas abogados hace que a veces sea dificultoso que vean el valor agregado de un espacio de diálogo para poder resolver las diferencias. Así que no pudimos entrar al fondo en este caso. Y hubo otro caso que, estos son los dos más recientes, del PNC de Italia, que también, si no me equivoco, sí, les dejé el link ahí para que lo puedan revisar después, en que ocurrió un poco lo mismo. Este caso, a pesar de que cita el acuerdo de competencia, no me pareció que fuera tan así como hardcore competencia. Era un caso en que una persona que utilizaba un departamento, el dueño de ese departamento empezó a darlo sin considerar su, digamos, el del usuario, oferta inicial. Era un poco enredado, pero lo que me llamó la atención de este caso es que aquí también había una judicialización y el Punto Nacional de Contacto italiano señaló
si es que hay un juicio, es complejo que nosotros podamos intervenir. Y yo creo que esa es una parte relevante que surge cada vez en los casos de cómo nosotros, como un mecanismo voluntario, podemos aportar o no en los conflictos. Eso yo creo que es un tema que no solamente ocurre en el ámbito de competencia, pero creo que este es uno de los ámbitos en que tal vez es más delicado, porque hay un nivel de tecnicismo y hay autoridades nacionales con tribunales específicos, entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer o no hacer? Yo creo que eso está como por verse, ¿ya? Pero desde la otra dimensión, ya entrando en la parte de la prevención, ¿no es cierto? Nuestro rol de antes de que llegue un conflicto, ojalá poder hacer un impacto positivo, tenemos este concepto de la debida diligencia que básicamente es hacerse un autodiagnóstico en base a los riesgos para abordarlos, impedirlos y hacer acciones conducentes a ellos. Esa es como un resumen de lo que es la debida diligencia. La OCDE recomienda que esta debida diligencia se haga en esos 6 ámbitos. Como ustedes ven, la competencia, la ciencia y tecnología, la tributación, los principios generales quedan un poquito fuera. Uno entiende que la idea es priorizar, ¿no es cierto? Y estas áreas, yo no quiero decir con esto de que aquí hubo un error, no, es lo que es, efectivamente los temas de derechos humanos, el medio ambiente, o sea, es como derechos laborales como el mínimo. Pero claro, uno dice, bueno, entonces la competencia, ¿qué rol tiene acá? Y la verdad es que los temas de competencia son súper relevantes acá. ¿Por qué? Porque la OCDE señala que si hay una empresa pequeña, por ejemplo, que no tiene la capacidad para implementar un proceso de estas características, o ni siquiera sabe, ¿no? Una brecha de conocimiento, lo que llama es que a empresas que estén relacionadas ejerzan su influencia para efectos de que esa empresa mejore su comportamiento empresarial. Entonces, esta idea del leverage o influencia pudiera en algún aspecto entrar en conflicto con los temas de competencia. O sea, hasta qué punto el ejercicio de una influencia positiva y cómo yo la ejerza puede o no ser una práctica anticompetitiva. Entonces, esta idea desde la parte preventiva, que uno puede decir, oye, pero todos los acuerdos son bienvenidos, bueno, creo que es importante igual mirarla desde esta mirada de la competencia. Por eso que agradezco mucho la invitación de Fabiola, porque a mí también me ha permitido la reflexión, para poder compartirles a ustedes una mirada que tenga sentido. Entonces, buscando algunos, digamos, sugerencias en esta materia, o sea, ¿qué es lo que hace una empresa? Entonces, a ver, somos una asociación gremial y queremos colaborar para mejorar nuestros estándares, que dicho sea de paso, creo que es lo que tiene que ocurrir. Hoy nosotros estamos viendo que desde los mercados de destino de otros países hay movimientos importantes por establecer normas obligatorias en esta materia, vinculantes. Se está negociando a nivel de Naciones Unidas un instrumento vinculante en temas de derechos humanos y empresas. Entonces, mi mirada, y aquí lo digo muy personalmente, creo que nosotros tenemos que seguir apostando por lo voluntario. Ahora, tiene que ser lo voluntario efectivo, no lo voluntario que pongo un banner en mi página web y pongo una plaza, digamos, al lado de mi fábrica. No, o sea, tiene que ser un poco más que el concepto tradicional de responsabilidad social empresarial. Y ahí están digamos, reflejadas estas ideas que planteo de cómo colaboramos entre asociaciones gremiales sin violar las normas de libre competencia, pero para buscar un mejor comercio al final. Entonces, preguntas básicas. ¿Esta iniciativa o colaboración de conducta empresarial responsable implica un acuerdo? Algunos implican, otros no implican. Como saben, ahí también hay diferencias si el acuerdo es abierto, es cerrado. Creo que siempre la transparencia va a ser bienvenida en esta materia, pero esa es una primera pregunta que debiera hacerse un grupo de empresas o una asociación gremial que busca acuerdos en esta materia. ¿Este acuerdo puede ser visto como una violación de las normas de competencia? Bueno, obviamente que si es un acuerdo que va en línea con lo que está incluso prohibido en las propias líneas directrices, o sea, ahí no va a haber espacio. Da lo mismo cuál es el espíritu que tú tengas. Y es interesante cómo eso, por unas cosas que leí, que se los voy a comentar luego sobre un caso práctico, el tema de si nosotros hacemos un acuerdo para por ejemplo, pagar mejores sueldos. Si ese acuerdo tiene una incidencia muy relevante en el precio, entonces sí va a tener un impacto en la competencia. Entonces, en ese caso, ese acuerdo que está enfocado como en mejorar el estado, digamos, de todos los trabajadores, si eso implica un porcentaje demasiado relevante del precio, entonces sí puede haber un tema. Entonces, por eso que es importante igual hacerse estas preguntas. No es trivial, no es como que cualquier acuerdo va a ser positivo. Independiente de que yo creo que por ahí va un poco el camino, pero hay que hacerse estas reflexiones. Si es que, aunque no tenga un objeto, tiene un efecto anticompetitivo, y ahí está el ejemplo que les decía, o sea, si yo subo los precios, o sea, los sueldos de todos los trabajadores de las fábricas en Asia,
y eso afecta el precio por el porcentaje muy alto, hay que tener cuidado. Es complejo plantearlo así, pero es parte del análisis que hay que hacer desde la perspectiva de la norma de competencia. Bueno, y todas estas preguntas de si los efectos procompetitivos son mejores o mayores que los anticompetitivos, tienen que ver con análisis de mérito que se hacen en cada contexto normativo. O sea, hay cierta doctrina en esta materia, pero al final yo creo que esto se va a ver en cada país, ¿no? Y finalmente yo creo que 3 elementos importantes: siempre buscar la asesoría, ¿no es cierto? Y vi que la Fiscalía Nacional de Chile, también les voy a dejar el link ahí, tiene una guía para asociaciones gremiales. Entonces me parece interesante, una guía del 2011, no sé si aborda estas materias de llegar a acuerdos para las mejoras del comportamiento empresarial, pero existe, y por lo tanto creo que ahí hay una base donde mirar. Como les decía, la transparencia creo que siempre va a ser un aliado en estas materias. O sea, un acuerdo, aunque sea para beneficiar y mejorar, darle mayor eficiencia a un determinado mercado, si es cerrado, si no es transparente, va a generar más sospechas que no. Ahora, la transparencia en sí misma tampoco te evita el escrutinio de la autoridad, pero de plano genera como una sensación de mayor cumplimiento, ¿no es cierto? Por lo menos al inicio, al aproximar a ese acuerdo o política. Y estas son recomendaciones que hace la OCDE: contar con un programa de cumplimiento en la propia asociación gremial. Y yo creo que esta es una parte interesante digamos, el análisis de la mejora empresarial y de los grupos intermedios. ¿Cuál es la responsabilidad de los grupos intermedios en estas materias? Porque el Estado tenemos normas en muchos ámbitos, ¿no es cierto?, que ojalá se cumplan. Los privados, la empresa en sí misma, tienen normas. Pero los grupos intermedios, ¿dónde está la responsabilidad de ellos? Y no digo solo las asociaciones gremiales, hablo desde ellos hasta las ONG, los sindicatos, que a mí me toca relacionarme mucho con distintas partes interesadas por los casos. Y he hecho esa reflexión y como que no hay mucho lineamiento en esa materia. Y claro, no es que uno quiera poner trabas a la generación de grupos intermedios, al contrario, yo creo que hay que fortalecerlos, pero tal vez una forma de fortalecerlos también va por esta línea, ¿no? De cómo también les asignamos una responsabilidad a la influencia que ellos pueden ejercer tanto en sus asociados como en las políticas que promueven. Y les voy a plantear solo 2 casos finales en esta materia que nos sirven un poco como para aterrizar este tema de la colaboración y cuál es su relación con la competencia. Esta es una imagen bien triste que si alguno de ustedes tuvo alguna clase que yo he hecho aquí en el instituto, conoce, que es el caso de Rana Plaza. Esta fue una fábrica que desarrollaban ropa en Bangladesh, y que el año, no sé, creo que fue el 2005, se desplomó y murieron miles de trabajadores. Por supuesto que esto movilizó mucho y fue como marcó un antes y un después en el mundo desarrollado, que se proveía, se aprovisionaba de este tipo de lugares, porque esto fue como la punta del iceberg. O sea, lo que ocurrió acá develó los sweatshops, y como sabemos hay muchos documentales desde influencers que viajan, ¿no es cierto?, a Asia y ven cómo vive la gente que le produce la ropa. En fin, o sea, este tema caló muy hondo, y de aquí llevó que incluso en Estados Unidos la Asociación de Productores de Ropa decidiera llegar a un acuerdo, un plan, digamos, Apparel Industry Partnership, que buscaba mejorar el comportamiento y su relación con los proveedores, y que llevó a que ellos presentaran al Department of Justice una solicitud de generar una circular comercial, tiene un nombre, no recuerdo el nombre exacto del pronunciamiento que ellos hacen, para que evaluaran si este tipo de acuerdo cumplía con las normas de mercado. Lo que fue aprobado por el Departamento de Estado y por lo tanto, de Justicia, perdón, este acuerdo funcionó. Ahora, preparándome para esta charla, me doy cuenta que funcionó, pero hasta por ahí nomás, porque ya vemos que ahora recientemente en julio aparecieron grupos de industria pidiendo ya que se promueva una norma específica de política en una ciudad china, si no me equivoco. No sé si ahí hubo un accidente, pero al parecer se develaron también elementos importantes, digamos, de incumplimiento en prácticas laborales y de otra índole. Por lo tanto, sigue siendo un desafío, digamos, pendiente, sobre todo porque son países que no necesariamente están asociados a estas normas, entonces cómo se ejerce esa influencia es complejo, no es fácil, pero aquí tenemos un caso. Otro caso que me pareció interesante
es este en Holanda, donde el año, no fue el 2017, pero claro, esta noticia la encontré en el 2017, productores de pollo decidieron crear este brand de Chicken of Tomorrow, ¿ya? Entonces, que lo que hacían eran supermercados, en realidad no eran los productores de pollo, me equivoqué. Los supermercados decían establecer como una especie de estándar de ciertos elementos que los pollos van a tener, cómo se van a criar, qué sé yo, los alimentos, etcétera. Entonces, con esto un poco ofrecemos al consumidor estos, ¿no es cierto?, pollos del mañana limpios, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que el regulador de norma de competencia de Holanda decidió que esto no cumplía, y en parte dijo que no cumplía porque la norma implicaba sacar de los estantes los pollos que no eran del mañana, los pollos de ayer, tenían que salir, entonces no les gustó. Entonces, vemos que igual, sí, súper bien que colaboren, y ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, americano, pero con un límite, tampoco eso puede afectar la libre competencia. Entonces es interesante que esto ocurrió y que hubo un rechazo. Y solo un último dato que lo supe hoy día, investigando nuevamente para la clase, el 9 de julio me entero de que la Autoridad de Competencia de Holanda establece normativas hoy ya un poco más flexibles, ¿no? El mundo ha cambiado y por lo tanto creo que es interesante ver cómo estos criterios van evolucionando, y bueno, yo espero que Chile y nuestra región esté disponible a evolucionar con esto en el tiempo. Así que con esto ya termino, solo un breve resumen. Estos casos que recibimos nosotros creo que no han sido usados mucho, hay espacio todavía, y todavía está por verse cuál es el aporte que nosotros podemos hacer, si ya existe una entidad, una fiscalía, tribunales. ¿Hay algún lugar que nosotros podamos entregar algún aporte cuando las empresas son multinacionales, cuando hay que hacer un contacto con otro país? No sé, eso yo creo que todavía está por verse, y como les digo, la colaboración es súper importante para nosotros. Yo apuesto todavía por eso como una vía de mejora, y por lo tanto es importante realizar este análisis sobre competencia, así que gracias al Instituto y a Fabiola por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones. Con eso termino. Marcela, muchísimas gracias por esta excelente presentación, y presentación de un panorama bastante interesante desde la perspectiva, ¿no?, del ámbito internacional en materia de defensa de competencia, sobre todo desde esta base que implica la OCDE con su normativa, ¿no?, y que sin duda genera una inmensa discusión. Yo ya tengo 1000 temas que quiero seguir ahí compartiendo y debatiendo con ustedes, pero sin duda yo creo que Juliana, que aquí nos brindará con su presentación y también con una amplia experiencia en la temática de competencia, también va a traer una reflexión muy importante que se complementa mucho con lo que mencionó Marcela, que esta discusión hoy respecto, ¿no?, de la competencia 4.0, ¿no?, esta relación entre la frontera de la innovación y de la competencia, ¿no?, y sobre todo cuando estamos viviendo hoy este incremento de los mercados digitales. Aquí sin duda Juliana, una experta, ¿no?, va a nos brindar ahí con mucha reflexión, ¿no?, para esta materia. Así que Juliana, por favor, siéntase cómoda para compartir su pantalla si necesario, y cualquier dificultad no deje de comentar. Muchas Siéntase gracias. en casa, Juliana. Gracias, profesora Fabiola. ¿Está oyendo bien? ¿Sí o no? Muchas gracias por la invitación, profesora Fabiola. Es un gusto compartir mis ideas y conocer Marcela, ¿sí? Aquí yo creo que soy la única que hablará en portuñol, porque hace mucho tiempo que no hablo español, pero creo que tenemos mucho a compartir, ¿sí? El conocimiento y la información siempre han estado relacionados con el crecimiento económico, el desarrollo social, mientras que la productividad está vinculada con la dirección del progreso en la sociedad. Y voy a hablar un poquito, hacer una introducción, después voy a compartir una pequeña presentación, ¿sí? Pero con la aparición de la Internet a fines de década de 60, las nuevas formas de comunicación y intercambio de información se convirtieron en parte de una dinámica social que yo creo que es sin precedentes, ¿sí? Porque caracterizada por el desarrollo de tecnologías de la información que
se han intensificado en la década de 70. La Internet se ha convertido en una palabra común en todo el mundo, ¿sí? Y después de la pandemia, yo creo que mucho más. Y las compras se hacen online. Está muy popularizado, ¿sí? Y valida un modelo publicitario que es potente en las redes sociales. Despegan, hay un gran auge de los dispositivos personales, una comunicación que se vuelve instantánea. Entonces tenemos una conectividad que es una característica de la nueva economía, que proviene de las interacciones entre empresas con la red, ¿sí? Como estructuras complejas, y yo tengo un acento un poquito argentino, ¿sí? Discúlpeme por eso, porque a mí me gusta el acento de Chile. Como estructuras complejas y autoconfigurables, ¿sí? Ditas redes pueden ser representadas por un conjunto de nodos interconectados sin centro, pero caracterizados por una lógica binaria de inclusión e exclusión, ¿sí? Un carácter dinámico que hace eso flexible, escalable, resistente, pudiendo cambiar según los cambios del entorno, ¿sí? Y con los cambios mencionados, provocados principalmente por la velocidad en el desarrollo de las tecnologías y la producción de datos, tenemos un impacto en varias relaciones, incluso en el ámbito económico. En algunas décadas hemos asistido al surgimiento de empresas como Google, Facebook, que ocupan un lugar destacado en la economía mundial y tienen como parte fundamental la exploración de la actividad informativa. Además, destacamos los diferentes mecanismos de interacción social que existen actualmente, que es resultado de una nueva percepción del espacio-tiempo en que hay límites, no hay más límites territoriales, ¿sí? Ellos están diluidos en el tiempo que se acelera frente a las innovaciones tecnológicas, que a su vez se convierte en un vector que es condicionante en los aspectos sociales y económicos contemporáneos. Entonces tenemos una reducción de los costes de procesamiento de datos, almacenamiento de datos en los sistemas que facilitó el uso del Big Data, ¿sí? Que llamamos de Big Data, que define una continuación y una democratización de la tecnología y va a impactar los ciclos económicos, no solo en las grandes, pero también en las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Con Big Data existe la posibilidad de analizar datos y eso culmina en una generación de valor, una mejora de la oferta de productos y servicios de acuerdo con las preferencias y deseos de los consumidores. Y a partir de los datos procesados, empresas como Google, Facebook, construyen sus bases, van a mejorar sus productos y servicios, comprendiendo el perfil de su audiencia consumidora, ¿sí? Entonces van a vender espacios publicitarios, por ejemplo, para permitir que terceros se presenten de acuerdo con las necesidades o preferencias ya expresadas, porque hacen todo online. Esta nueva dinámica del mercado, la explotación masiva de datos y la competencia por la atención de las personas son características destacadas. Esto es posibilitado por el bajo costo de las transacciones realizadas con tecnología. Y a partir de este escenario se puede ver que el ecosistema de la tecnología digital está directamente relacionado con datos, ¿sí? Que se ha convertido en el corazón de la nueva economía, mientras que la digitalización y la interconectividad se ven como pilares de la nueva transformación digital, ¿sí?
Yo estoy hablando bien, ¿están comprendiendo? Sí, gracias. Perdón por hacer algunas intervenciones que yo creo que utilizo palabras en portugués. Hay tres dimensiones que son interrelacionadas, que están alrededor de transformación digital, de las tecnologías involucradas, ¿sí? Como escala, alcance y velocidad. Una disrupción tan innovadora representa innovaciones que provocan cambios que son abruptos, ¿sí? En el estado del arte de la industria. ¿Qué yo quiero decir con esto? Estas innovaciones transforman un mercado existente a introducir otros mecanismos para hacer el ambiente más simple, conveniente, accesible a otros productos y servicios. El nivel mundial, el mejor lugar para analizar la innovación disruptiva es el Silicon Valley de California, donde se crearon empresas como Google, Apple, WhatsApp, Uber, YouTube, Airbnb, eBay. Son empresas que alteraron el funcionamiento de muchas relaciones sociales y económicas, que también cambiaron el análisis de la competitividad. Estamos hablando de competencia y hubo una gran diferencia en el análisis de la competencia con esta acción disruptiva. Como ejemplo de disrupción podemos mencionar el fenómeno de la economía colaborativa. Sí, es una expresión, yo creo que es el mismo en español, sí, economía colaborativa. Es una expresión acuñada en 2011 para describir personas conectadas a Internet, que realizan transacciones, que van a aprovechar capacidad inactiva de productos, servicios, pero las empresas y los consumidores pasaron a ser parte del ecosistema, ¿sí? Tenemos, obviamente, los datos también ahora son una barrera a entrada, ya que los costos de las nuevas plataformas para obtener datos se vuelven muy difíciles, ¿sí? El acceso a los datos resulta fundamental para haber competencia, y ahora tenemos una nueva forma de analizar, de hacer el análisis del mercado competitivo. Y en este contexto aparece la expresión el ganador se lo lleva todo, ¿sí? The winner take it all. Cuando el dominio lo logra alguna plataforma, es resultado principalmente de la confluencia de efectos positivos de la red con economías de escala y alcance. Y entre las plataformas digitales destacamos el comercio electrónico, obviamente. Yo creo que la pandemia se reforzó también en Chile, el comercio electrónico, sí. Y yo creo que este es un punto relevante para esta presentación. Yo voy a intentar hacer el compartimiento ahora. Sí, yo creo que voy a empezar a compartir tela. Déjame ver se vou conseguir, senão vou chamar mi assistente, que Fabiola conoces bem, mi marido, para ayudarme. Creo que voy a buscar, sí, yo creo que necesito de él para ayudarme aquí. Juliana, ahí Sí. en Share Screen, no sé si te da la opción de compartir. Yo creo que tú tienes habilitado esta posibilidad. Abajo al centro en Zoom, Share Screen, si te aparece, no sé si está. Sí. Somente un participante puede compartir por vez. Yo creo que tú puedes apretar ahí, porque ya, como Marcela ya no está compartiendo, no creo que no hay problema que usted pueda compartir. Ahora estoy con mi asistente, sí. Creo que quiero compartir. Vamos lá. Sim. Aqui? Ah. É esse?
Aqui, seria aqui, mas está fechado. Quem que é o host? ¿Quién es el host? Felipe, yo creo que ya tiene co-host la Juliana. Sí, Juliana está como co-host, así que debe tener... Debería funcionar. Sí. Estamos haciendo el posible ahora, sí. Pero la presentación es cortita, está bien. Sí, ¿está bien ahora o no? ¿No? ¿En share screen no te da opción de compartir? Creo que no, yo no sé. No, Está Felipe. grabando ahora. Felipe, Si no da ustedes la... pueden compartir, está bien. Si no, voy a hacer sin la presentación. Si nos manda la presentación, ¿la podemos compartir desde acá? Ah, sí, Fabiola tiene. Aquí, dejo compartir con Felipe. La computadora es vieja y Eduardo, sí, viejo, sí. ¿Está haciendo ahora? Compartir, vamos a ver. Sí, ahí se está compartiendo. Sí, pero es ese solo. Vamos a ver. ¿Están mirando? ¿Sí? Ahora sí. Excelente. ¿Sí? Sí, entonces, coloca aquí para mí. ¿No? ¿Está bien ahora? Perfecto. Gracias, Eduardo, por el soporte. Felipe también. Entonces, ahora sí, tenemos las más grandes empresas. Ustedes pueden mirar que hay una diferencia muy sensible, ¿sí? Porque había en 2008 empresas del sector químico, petroquímico, electrónico, y ahora tenemos Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, pero yo creo que no hay cambiado nada para 2019, ¿sí? Porque son las empresas que ganaron más espacio durante la pandemia, pero creo que es una diferencia muy importante. Y tenemos, obviamente, una discusión que yo creo que no es fuera del Brasil, pero fuera de Chile, lo que está siendo discutido fuera del mainstream, porque hay muchos estudiosos que están mirando una diferencia de los patrones de competitividad, los criterios de competitividad, porque obviamente el Sherman Act en los Estados Unidos, la ley de competencia en Brasil, no estaba mirando una diferencia tan grande en los mercados digitales, ¿sí? Entonces tenemos Tim Wu haciendo un trabajo muy comentado, que hace un resgate de comienzo del enforcement de la ley de competencia en los Estados Unidos, las grandes empresas, pero hace una conexión con los mercados digitales. Tenemos Luigi Zincales en la Escuela de Chicago haciendo lo mismo. Hay un libro que se llama en Brasil Mercados Radicales. Yo creo que hay en Chile también, porque tuve con déjame ver, Andrea, que fue la presidenta de la Autoridad de Competencia en Chile, ¿sí? Y ella fue la responsable por la divulgación de este libro en Chile. Entonces creo que hay una traducción en español de mercados, radical markets, mercados radicales, que hace una nueva análisis de estos mercados, porque la tradicional análisis antitrust de competencia es un análisis que no tiene criterios compatibles con la nueva realidad. Entonces tenemos el hijo de Posner, sí, es horrible hacerle hijo de Posner porque hace un gran trabajo también como su padre, que es Eric Posner, y Glenn Io haciendo estudios sobre esta nueva realidad. Glenn trabaja en Microsoft
entonces también conoces bien esta realidad. Y tenemos Lina Khan, que tiene un trabajo muy conocido hablando de e-commerce y mercados digitales y la necesidad de nuevos criterios de análisis, ¿sí? Nuevos thresholds para el análisis antitrust, y también el trabajo que hace la Unión Europea en el análisis, que es muy diferente del trabajo que vemos en los Estados Unidos. Entonces tenemos que hacer un análisis más amplia, saliendo de la América Latina, viendo lo que están haciendo fuera, sí, pero yo creo que estamos todos en la misma página porque tenemos dificultades de análisis en esos mercados que son disruptivos, justamente porque no queremos matar la innovación, ¿sí? Queremos proteger el mercado, promover la competición, pero no queremos que termine todo lo desarrollo tecnológico que trae muchos beneficios para nosotros. Entonces, déjame ver. Sí, hay nuevos estándares de competencia, la utilización de informaciones, que es una característica de los mercados de plataforma. Tenemos puntos positivos y negativos, tenemos un ambiente competitivo online, pero tenemos también un ambiente que es dirigido por algoritmos y eso nos causa una ansiedad desde el punto de vista jurídico, porque no tenemos la información, hay una asimetría de información. ¿Está correcto hacer asimetría, sí? De información, entonces es un desafío mucho mayor para nosotros, ¿sí? Pero mismo en los Estados Unidos, que el verso del liberalismo, tenemos nuevos estándares de la competencia, una formación dentro de la Federal Trade Commission. Se ha creado el Departamento de Investigación Tecnológica, cómo las empresas están utilizando las informaciones. Hay un task force, una especie de fuerza de trabajo para hacer frente a los mercados monopolísticos de tecnologías, y una preocupación, obviamente, con la cantidad de informaciones que están concentradas en pocas empresas y no hay transparencia, ¿sí? Entonces, mismo en el verso, ¿no?, donde se empezó el liberalismo, hay preocupaciones acerca de ese asunto. Y a mí me gustó mucho la forma que Marcela exploró los puntos de la OCDE, y tenemos otros foros internacionales, ¿no? Hay muchos temas en discusión. Hay muchos temas en la International Competition Network. Chile es un participante activo, ¿sí? Entonces tenemos más preguntas que respuestas, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las fusiones de la economía digital? ¿Cómo podemos hacer el análisis de fusiones? ¿Se debe ser diferente? ¿Cómo la cooperación internacional puede ayudar las agencias a hacer frente con un análisis de fusión que es multijurisdiccional, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer una coordinación de los remedios, ¿sí? Con efectos extraterritoriales? Si hace sentido una evaluación ex post de las decisiones, si sería una herramienta de diagnóstico útil o no. Entonces, esos temas están siendo discutidos en la International Competition Network. El año que se pasó, yo estaba como non-governmental advisor de BASIR, sí, el encuentro fue en Colombia, y todos están con dudas, no hay mucha seguridad sobre cómo debemos agir ahora, ¿sí? En la OCDE tenemos muchos trabajos. Aquí hay una línea del tiempo que trabaja con temas desde High Innovation Markets, después cómo hacer para el tratamiento de la colusión que es motivada por algoritmos. Entonces, hay mucho trabajo a hacer y todas las autoridades tienen un desafío muy grande, ¿sí? Porque como no tenemos todas las respuestas, tenemos
Mero, en Brasil nosotros costumamos a usar una expresión de dar el remedio mayor que la doença. Yo no sé si comprenden. Entonces, no queremos matar, queremos matar la enfermedad, pero no el paciente. Yo no sé si paciente es la misma palabra, pero lo doente. Yo no sé. Fabiola puede me ayudarme porque... El enfermo. El enfermo, gracias, gracias. No queremos matar el enfermo, pero la enfermedad. Entonces hay un problema de desarrollo de los mejores remedios. Nosotros llamamos remedios, sí, aquí, pero la forma de enderezar esos temas es muy difícil. Y a mí me gusta mucho hablar del case Amazon, porque fue una pionera del comercio electrónico. Y de un lado es muy bueno para los consumidores porque usted puede comparar los precios, ver cuál empresa puede preparar todo de la manera que le gusta, pero tenemos también otros efectos negativos, ¿sí? Porque ahora Amazon no es solo una plataforma, pero también es una competidora. Yo creo que también es en Chile, yo no sé, pero en Estados Unidos y en Brasil sí. A mí me gustó mucho cuando estaba morando en los Estados Unidos en 2018, estaba muy frío, mucha nieve, y podría llamar a Amazon para hacer las entregas, tenía como seleccionar los productos. Hay muchos beneficios a los consumidores, pero hay problemas también para los competidores. Porque nós temos informaciones que son recogidas a ambos los lados y son personalizadas y utilizadas. Entonces, hay un trabajo muy bueno, un estudio del INACAN que explica que el uso de información recopilado para orientar el ambiente digital de Amazon son direccionados para sus ventas y productos. Hay una exploración de las ideas generadas por comercio de otros pequeños que están haciendo utilización de la plataforma, ¿sí? Y Amazon empezó a competir con ellos, entonces sabía los intereses de los consumidores para empezar en el mercado como un competidor. Entonces, ahora hay réplicas de productos que se pueden colocar en primer lugar en las búsquedas del sitio, o se ven en precios inferiores a lo de las competencias, porque usted sabe el precio de su competidor. Entonces, hay muchas facilidades competitivas que no se imaginaba, ¿sí? Y ahí se coloca una pregunta, si hay competencia o no, ya que en el principio, el inicio, trabajaba como una competidora, como una plataforma, perdón, y ahora está competiendo en algunos mercados. Entonces, empezó con el mercado de libros y hay una preferencia personal, sí, acho que ustedes muchos conocen la historia de Amazon, del casal Amazon. La mujer trabajaba con edición de libros, entonces empezó con libros y después fue cambiando. Entonces hay muchos mercados que están haciendo productos con informaciones que son privilegiadas también. Que hay diferencias muy sensibles. Entonces, la plataforma identifica los hábitos y actividades de los consumidores, puede manipular los diferentes lados, puede personificar precios. Los precios para mí no es el mismo precio para Fabiola. Obviamente crea barreras a entrada de otros competidores, puede mantener de una forma diferente el dominio en un mercado determinado, y con eso tenemos preguntas a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos regular un mercado donde la plataforma tiene tantos datos y puede utilizar estos datos que son nuestros datos personales, ¿sí? Ahora en Brasil, ahora tenemos una ley de protección de datos, ahora, pero no tenemos la autoridad de protección de datos. Entonces, yo no sé cuántos datos tienen sobre mi vida, ¿sí?
Yo no sé si Chile está más avanzado, pero tenemos esa duda ahora. Y tenemos algunas decisiones muy interesantes, como en el caso Facebook en Alemania, donde hubo una cuestión sobre violación de datos personales, si era o no era un problema antitrust. Y Bundeskartellamt, que es la autoridad alemán, consideró la política de procesamiento de datos de Facebook como ilícito a la competencia, que había una posición dominante del Facebook, que por eso tendría que haber una restricción y aplicación del derecho de la competencia, considerar el abuso de posición dominante y ausencia de consentimiento calificado requerido por la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Pero vean, este es un caso muy interesante porque trabaja, yo creo que transversalmente, holísticamente, porque va a trabajar con protección de datos, con privacidad, con competencia. Estos son temas que generalmente por la origen de nuestro derecho en Brasil, y yo creo que en la mayoría de los países de América Latina, nosotros analizamos en cajas diferentes, ¿sí? No hacemos un análisis, el análisis holística, esto es un problema. En Alemania la decisión se divide en dos. Primero hubo una necesidad de separar los datos de Facebook, Instagram, WhatsApp, no podría se cruzar, pero yo tengo dudas cómo hacer este control, ¿sí? Y también Facebook no podría recopilar datos externos, hacer los registros de datos externos, que es en Brasil es muy común. Si usted va a una peluquería y quiere usar la internet, usted tiene que hacer un check-in en Facebook. Ellos tienen la información donde es su peluquería. Sí, o en muchos restaurantes también, en fin, esto es común en Brasil. Yo no sé en otros países, pero en la decisión se ha dicho que Facebook no podría hacer el cruzamiento de datos externos. El enfoque en alemán también es muy particular porque hay precedentes en Alemania que tiene conexión entre precios excesivos y condiciones contractuales que tendrían a resultar en abuso de una posición dominante. Entonces, hay en el pasado intervenciones contractuales que son basadas en potencial abuso de posición dominante en Alemania. Y es muy interesante que Bundeskartellamt no impuso una multa a Facebook, que sería algo esperado en Brasil. Y yo creo que en Chile también, ¿sí? Pero impuso un cambio en sus políticas. Y eso también para mí motiva una otra pregunta, que es en qué medida la protección de datos puede o debería ser abordada por la ley de competencia, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos más cuestiones que respuestas, ¿sí? Hay muchos temas para hacer un análisis más detallada, ¿sí? De más cuidadosa. Si necesitamos redefinir los criterios relativos a economía digital en el análisis de competencia, cómo crear herramientas de supervisión que sean eficaces, porque tenemos esta decisión de la Alemania, pero a mí, yo me pregunto si tienen cómo asegurar que no están haciendo el compartimiento de datos, ¿sí? ¿Cómo puedo atestar eso? Criterios de notificación. Nosotros tenemos en Brasil un criterio basado en los thresholds, facturamiento, receta bruta de las empresas. Sí, y con eso tenemos problemas porque hay algunas empresas que no tienen, son grandes, tienen grandes investidores,
pero no están en los criterios. Entonces, la operación involucrando Facebook, WhatsApp, no fue notificada en Brasil, ¿sí? Entonces, ¿tenemos necesidad de repensar en los criterios de notificación? Es una pregunta. ¿Hay conflicto de competencia? ¿Quién debe hacer la regulación de una plataforma? ¿Sí? Tenemos que pensar en una autoridad de competencia, o alguns chamam de autoridade antimonopólio ou agência de competência, ou temos que pensar em autoridade específica. Nós não temos a autoridade. Temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não temos a Agência Nacional de Proteção de Dados. E temos uma curva, eu não sei se posso chamar de curva de aprendizado, sí, pero un tiempo para se comprender todos los fenómenos, para tener la agencia haciendo un trabajo más fuerte, ¿sí? ¿Y cómo las autoridades pueden cooperar en casos internacionales? Porque estamos hablando de plataformas que todos los... Yo creo que ustedes también usan en Chile, ¿sí? Todas las empresas son conocidas, Amazon, Google. Entonces, tenemos cross-border products and services, and how to deal with them. Como nosotros podemos trabajar con esos temas de una forma más cooperativa. Este es un tema debatido en la OCDE, en la ICN, son desafíos para las autoridades. Entonces, en Brasil tenemos un gran problema que yo creo que es de toda la Latinoamérica, ¿sí? Que es el análisis del Big Data por las autoridades antitrust, de competencia. Tenemos barreras al acceso de datos que hace diferencia en el aspecto competitivo de todas las empresas. Entonces, cómo analizar cuidadosamente los sectores de la economía que de alguna manera trabajan con Big Data, sea como insumo, como vehículo, como, ¿sí? Como barreira artificial a entrada de novos competidores. Eu creio que o principal é preservar a competência como força propulsora ao desenvolvimento, sim, em mercados de inovação, mas não queremos matar a inovação. E temos muitas perguntas para trabalhar agora. O futuro é agora, então, para trabalhar agora. Gracias, Fabiola, por a oportunidade. É gusto estar com vocês. Perdão por mi portuñol. Espero que tengan comprendido, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias por esta excelente presentación y que junto con lo mencionado por Marcela, impone más preguntas que respuestas, ¿no? Y como bien menciona, y yo creo que aquí dos palabras claves, tenemos la discusión entre competencia y colaboración. No, es un gran desafío que tenemos. Aquí yo dejo abierto para quien quiere hacer preguntas, quiere enviar preguntas a través del chat o eventualmente hacer alguna pregunta en particular. Y mientras eso yo aprovecho también, ¿no? Para una breve reflexión y quizás escuchar un poco los comentarios de Juliana y Marcela, aprovechando que están aquí nos brindando con su presencia y sus comentarios. Dentro de esta discusión, y sobre todo pensando en el escenario que estamos viviendo, ¿no? De pandemia y todo el esfuerzo que tenemos en repensar, en reflexionar sobre cómo vamos a nos recuperar económicamente en este escenario post-pandemia, ¿no? Sin duda, es una discusión muy importante que bien mencionó Marcela, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande de trabajo conjunto del sector empresarial, ¿no? Y eso no solo del sector empresarial en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito internacional, ¿no? Y que va dentro de un esfuerzo incluso de fortalecer una economía más colaborativa, ¿no? Pero de otra parte tenemos esta discusión que busca preservar y obviamente tenemos una base, un capítulo importante en OCDE y otros organismos internacionales que buscan trazar algunas directrices en materia de competencia, ¿no? Y sabemos lo que es esta cuestión, esta discusión de intentar un estándar normativo internacional que obviamente en el presente, básicamente la normativa en materia de defensa de la competencia tiene base nacional, ¿no? Aunque tengamos directrices internacionales, pero que dentro de este escenario
como bien mencionó Juliana, ¿no? Este incremento de la digitalización, todo lo que representa la Internet, ¿no? Y su utilización para el desarrollo de los mercados, sobre todo los mercados digitales, ¿no? Vemos que hay un desarrollo que tiene una relación muy fuerte con todo lo que es las nuevas innovaciones. Entonces, el proceso de innovación que cada vez es más colaborativo y exige un proceso de estandarización, incluso técnico y desde otras perspectivas, que obligan a las empresas en el ámbito internacional de colaborar en cierta medida, ¿no? En cierta medida, yo digo que bien, como mencionó Juliana, muchas plataformas acaban deteniendo información relevante y controlando determinados mercados. Sin embargo, tenemos un esfuerzo, ¿no? Muy importante que nos pone variables complejas como la digitalización, el desarrollo de una economía colaborativa, este proceso de repensar la recuperación post-pandemia que va un poco en este sentido de promover la innovación y los mercados digitales de una parte, pero de otra parte tenemos, como bien mencionó Juliana y también Marcela, un escenario y sobre todo una base de reglamentación desde el punto de vista de la legislación de defensa de la competencia que no está necesariamente preparado para enfrentar estos desafíos, ¿no? Que no necesariamente alcanzó a desarrollarse de una manera a encontrar solución para todos los problemas, ¿no? El ejemplo que mencionó Juliana, incluso aquí de Amazon y de Facebook, precisamente, muestra que las reglas de defensa de la competencia, ¿no? Se interrelacionan con otros temas como protección de datos, como mencionó Marcela, propiedad intelectual, entre otras temáticas, ¿no? Que son de carácter, algunas de carácter privado, y tenemos las reglas de defensa de competencia que tienen esta mirada mucho más desde el público, ¿no? Y que generan muchos desafíos, ¿no? Y sobre todo cuando uno está reflexionando y pensando un mercado regional digital, y aquí tenemos Chile en un esfuerzo muy grande en este sentido, ¿no? De buscar fortalecer en la América Latina, ¿no? A creación de un mercado digital regional, ¿no? Sin duda, las reglas de defensa de la competencia son un desafío muy grande, ¿no? Y son muy dispares, no hay una necesaria asimetría en términos normativos, ¿no? Y viene este esfuerzo de colaboración, ¿no? Entonces, quizás con Marcela me gustaría escuchar un poco, después quizás un complemento de Juliana, de cómo ustedes ven potenciales caminos para buscar mayor colaboración en temas que tocan justamente este establecimiento de estándares mínimos de defensa de la competencia dentro de este nuevo escenario que obliga a reconocer también la colaboración empresarial, ¿no? Que viene entonces como obliga algunas excepcionalidades en la propia legislación de competencia. Sí, bueno, Fabiola, súper interesante igual la presentación de Juliana, fue muy, abrió muchos caminos de pensamiento también en mí, y claro, o sea, justamente el tema de la digitalización es en sí mismo un desafío en varios planos, y yo creo que tal vez uno de los temas es no creer que una única política pública va a responder todos los desafíos, porque en materia de privacidad y de protección de datos, hay una estructura en sí misma que obviamente está relacionada con la competencia, pero que también debiera surgir en su propia entidad. Como menciona Juliana, la necesidad de tener una agencia que proteja los datos o que regule cómo se tratan. Sí, por supuesto va a tener implicancias de competencia, pero también va a tener implicancias en materia de protección de privacidad y de derechos humanos, en definitiva. Entonces, el creer que una única política pública va a poder, en cierta forma, responder al desafío de una nueva dimensión para la humanidad, como es Internet, de donde uno desde se enamora hasta consume, en el fondo, y hace toda una vida, salvo, no sé, si comer directamente, todavía no llegamos a eso, pero quién sabe, o sea, creo que ahí un poco hay que buscar como cada cosa lo suyo, en el fondo. Siento que también hay un tema de entregarle una expectativa a una cierta normativa que esté circunscrita a lo que puede entregar. Ahora, obviamente, cuando tenemos 3 o 4 o 5 grandes empresas, Juliana las mostró, y claramente hay un tema que analizar desde el punto de vista de la competencia. O sea, con esto no quiero decir que la competencia no tenga que ver en la materia, al contrario, es súper protagónica.
pero así como la competencia, también hay otras dimensiones que son relevantes y que van a requerir ir dando respuestas. Ahora, tengo la impresión de que los privados se han movilizado bastante, y solo pongo un ejemplo asociado a esto, pero que toca una referencia, que por ejemplo es la inteligencia artificial. En materia de inteligencia artificial hay un sinnúmero de políticas que han surgido en los últimos años, casi todas son de iniciativa privada. Ellos se han autorregulado, muchas veces son las propias empresas. Microsoft tiene un desarrollo bastante avanzado en materia de política de inteligencia artificial, que busca incorporar distintas dimensiones, y solo para el caso de Chile, que es el que conozco, el Ministerio de Ciencia está desarrollando un proceso, una política de inteligencia artificial. Sin embargo, las veces que yo he escuchado hablar a los que están llevando adelante esto, señalan que tal vez las materias de privacidad, propiedad intelectual, derechos humanos, tal vez eso no hay tanto consenso, entonces tal vez mejor no lo vamos a incorporar. Entonces, claro, si cuando estamos desarrollando esas políticas vamos dejando ciertas áreas fuera y no estamos entregando un lineamiento, es complicado luego como reclamar porque las industrias van hacia donde estiman, ¿no? Entonces yo creo que al final, si tú me preguntas cuál es el camino, yo creo que ojalá es entregarle un poco más de público a esas iniciativas privadas que se han autorregulado, pero tal vez un poco en el vacío de la normativa. O sea, yo creo que hoy esas colaboraciones, y con esto no me quiero desdecir de lo que planteé en mi presentación, donde obviamente que los gremios tienen un rol en sí mismos, pero siempre tiene que ser en coordinación con lo público. O sea, tiene que haber mayor conversación, no solo desde la regulación estricta de la sanción. Y en eso yo creo que vamos a la base, que es saber conversar y abrirnos a eso, a que las normas internacionales también pueden ser cooperativas, no todo tiene que ser como prescriptivo. Excelente, Marcela. Juliana, por favor. Gracias, Fabiola. Yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se dijo antes por usted y por Marcela, pero creo que tendremos en el futuro próximo la oportunidad de discutir mucho más el post-COVID. Sin embargo, yo tengo dado una visión general y creo que Marcela ha tocado en puntos muy relevantes, porque aquí en Brasil trabajamos de una forma cooperativa y a mí me gustan mucho las ideas de corregulación, autorregulación, porque estamos trabajando con un ambiente que es disruptivo, ¿sí? Que está en constante actualización. No tenemos ley que podría regular de una forma completa los fenómenos que estamos viendo ahora. Y también hemos visto en Brasil muchas medidas locales, porque estamos en una federación, ¿sí? Tenemos estados también. Yo soy profesora, estoy como secretaria nacional de consumidor haciendo políticas públicas federales, pero tenemos medidas locales que son populistas y aparentemente benignas, que pueden dañar el entorno competitivo, generar una disminución de la oferta y perjudicar al consumidor, al bienestar social, porque no están preparadas por una visión más preparada para este nuevo fenómeno, ¿sí? Tiene soluciones pasadas para fenómenos nuevos. Por eso que nuestro trabajo en el gobierno federal ha buscado, dentro de lo posible, garantizar que los efectos nocivos de la pandemia no empañen la esfera de los derechos del consumidor y de la competencia, y estamos haciendo una articulación fuerte con las autoridades de defensa de la competencia y con las agencias reguladoras que cuidan de muchos servicios esenciales. Vamos a tener una nueva agencia, Agencia Nacional de Protección de Datos, ya hizo una aproximación para hacer una cooperación técnica, porque tenemos muchos casos. Tengo hoy 34 casos relacionados a protección de datos y consumo. Y hay datos, y también hay muchos casos en CADE. Yo hablo mucho con el presidente de nuestra agencia de concurrencia, porque tiene también casos de competencia y protección de datos. Entonces, tenemos que hacer como ha dicho Marcela, una cooperación entre autoridades y fuera también, porque estamos trabajando
trabajando con fenómenos que son internacionales, que afectan muchas federaciones de países al mismo tiempo. Entonces, ese diálogo necesita estar muy presente para promover el ambiente competitivo, sí, proteger lo que precisa ser protegido también, pero no calzar. Usted no puede crear barreras para la entrada y para el sistema disruptivo que es tan bueno para el bienestar social. Juliana, muchas gracias por complementar esta excelente respuesta que mencionó Marcela, ¿no? Y que señala mucho la importancia de la colaboración entre privados y público, pero también en el público desde el punto de vista internacional y también nacional, entre los distintos actores en el ámbito nacional. Eso es un elemento muy importante que yo creo que dentro de este nuevo escenario necesita de ser muy fortalecido en el ámbito de los distintos países. Tenemos dos preguntas aquí muy interesantes del profesor. Primo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Perdón, Marta. Yo creo que ya se cortó. Dos preguntas muy interesantes, una de nuestro estudiante Ignacio Sánchez y otra de nuestro profesor Alejandro Jara, ¿no? Y quisiera compartir aquí estos comentarios que hace entonces de parte de Ignacio, ¿no? Que quisiera consultar a Marcela sin su juicio. Se requieren mayores instancias colaborativas, justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Entre la Subrey y la Fiscalía Nacional Económica, o si las instancias como la Comisión Antidistorsiones, donde ambas instituciones comparten integrantes, son suficientes para fomentar la libre competencia, ¿no? A propósito de la estrecha relación entre competencia internacional y doméstica. De otra parte, tenemos aquí la pregunta del profesor Alejandro Jara, ¿no? Que consulta si al aplicar las directrices y la Corporate Social Responsibility de la OCDE, ¿cómo se asegura que las empresas, ¿no? Y los nacionales compitan en una cancha pareja, ¿no? Pues toda esa normativa es dirigida a empresas que no son nacionales. En otras palabras, ¿cómo asegurar el trato nacional? Pues de lo contrario se afecta la competencia, ¿no? Las directrices tienen un tibio tratamiento nacional, ¿no? Y las empresas multinacionales y nacionales están sujetas a las mismas expectativas con respecto a su conducta cuando las directrices sean pertinentes para ambas. Así que si pueden hacer algunos comentarios, Marcela, y una secuencia Juliana. Sí, porque así Fabiola, ya vamos aprovechando para cerrar nuestro debate, sí, para no excedernos en la hora. Muy corto. A responderle a Ignacio, efectivamente, ahí, como les comentaba, tenemos una relación con la Fiscalía en esa materia en particular. A lo que yo planteo tiene que ver más con el ámbito del punto nacional de contacto y la conducta empresarial responsable. Esa dimensión de la relación todavía está un poco más débil. Ahora, como les digo, ellos en teoría participan en nuestro comité, que nosotros tenemos un comité de apoyo en los casos, y nosotros consideramos a la Fiscalía como parte y yo creo que en algún momento en la historia, antes que yo llegara a este puesto, ellos estuvieron sentados en esa mesa. Desde la pandemia que hemos como resurgido el comité, no ha sido posible como tenerlos, y claro, no somos tal vez el primer tema de la relación interinstitucional, pero sin duda va a contribuir ese vínculo de mayor estrechez en otras materias. O sea, esa sería un poco una respuesta a lo que señala Ignacio. Y no digo con ello que haya que ni firmar un documento ni nada, sino que simplemente tener un diálogo no solo en cuanto a los casos que haya en particular, mediante la instancia que tú planteas, sino que también en otros ámbitos como el que me corresponde a mí y en algún momento incluso propiedad intelectual, ¿por qué no? O sea, creo que hay muchos más ámbitos de colaboración. Y sobre la pregunta de Alejandro, a ver, la idea de las líneas directrices está enfocada a todas las empresas multinacionales, incluidas las chilenas. De hecho, de todos los casos que nosotros tenemos uno con una empresa multinacional nacional, que es la TAM, que en el fondo tiene su domicilio en Chile. Por lo tanto, desde esa perspectiva no necesariamente discrimina, o sea que en la práctica las empresas multinacionales en Chile sean extranjeras es algo circunstancial, que uno puede decir que tal vez de aquí a unos años eso pueda cambiar o no, no sabemos cómo se mueve el mundo,
si es que Chile empieza a crecer más, hay más multinacionales chilenas, no necesariamente per se hay una discriminación, por así decirlo, en ese aspecto. Ahora, es efectivo que es muy difícil exigir el mismo estándar a una empresa de mayor tamaño de una de menor tamaño. Yo creo que ahí sí está como el desafío. En el fondo, si las empresas chilenas en su gran mayoría, más de un 90% según los datos del Servicio de Impuestos Internos, son de menor tamaño, ¿cómo nosotros logramos que esas empresas que probablemente van a estar en la cadena de suministro de una multinacional no queden fuera de estos ámbitos y que este tipo de normativas no sean discriminatorias? Y para eso estamos trabajando con el Ministerio de Economía, con Chile Compras, de cómo podemos digerir un poco más estas normativas y hacerlas a la medida del riesgo, porque al final la gracia de todo esto es que la empresa va a tener que hacer lo que corresponda según su tamaño y sus riesgos, no más ni menos. Por lo tanto, es como un autoejercicio, y por eso que es tan difícil a veces establecerlo como una regla mandatoria, como un one size fits all, porque esto va a ser muy de autoevaluación. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta, que yo no necesariamente veo un tema de trato nacional por lo que planteo, porque pueden también haber empresas multinacionales chilenas en Chile que sean, digamos, escrutadas con este mismo estándar de la OCDE, no solo de las extranjeras multinacionales. Eso. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marcela. No sé si Alejandro quiere complementar a su pregunta. Por favor, Alejandro, siéntase cómodo. Si quiere hacer algún comentario adicional. No sé si Juliana parece que tuvo... Por favor, Alejandro. Obrigado, Fabiola. Lo que quería preguntar es no solamente con las empresas chilenas que son multinacionales, sino que las empresas nacionales que no son multinacionales, que tienen solamente actividades en Chile, y las hay, y que son grandes también. Entonces, ¿cuál es el trato para ellas? Muchas gracias, profesor Alejandro. Juliana, no sé si quiere hacer algún comentario ya. Sí, tengo un comentario que es un agradecimiento, en verdad, sí, porque tengo que... Ahora es 2 de la tarde aquí, yo no sé si ahí también, sí. Ahora tengo que hacer una reunión con el gabinete. Entonces, a mí me gustaría mucho agradecer la oportunidad de compartir las ideas del derecho de la competencia. Fabiola, conoces a mí a casi 20 años. Ese es un tema que a mí me gusta mucho, el tema de mestrado, doctorado, postdoctorado, de pesquisas. Sigo haciendo pesquisas en Derecho e Innovación y Competencia en la Universidad de São Paulo. Entonces, a mí me gustaría continuar este contacto con la Universidad de Chile. A mí me gusta mucho el trabajo que están desarrollando en Chile. Conozco muchas personas que trabajaron en el gobierno y que están trabajando ahora, y fue la primera vez que yo creo que conocí a Marcela, pero a mí me gustaría mucho después continuar el contacto, hacer nuestros eventos juntos. A mí sería realmente algo muy especial compartir lo que estamos haciendo aquí, porque creo que tenemos una realidad muy próxima, ¿sí? Para continuar debatiendo estos temas, discutiendo y compartiendo las ideas, ¿sí? Solo peço disculpas porque tengo que salir. A los 2 había un bloqueo hasta las 2 horas, entonces tengo que salir ahora, y a mí me gustaría agradecer una vez más a Fabiola, que es una amiga competente, querida, y que está haciendo un trabajo muy importante manteniendo el contacto de Chile y Brasil, que yo creo que es muy importante. Estamos haciendo muchas cosas juntos en el aspecto también intergubernamental. Entonces seguimos también una parcería que no es solo académica, pero también intergubernamental. Gracias por todo. Discúlpeme por hacer tiempo que no hablaba español, entonces creo que hay muchas palabras que utilicé en portugués, pero a mí para mí fue un honor estar aquí con ustedes. Gracias por todo.
Muchas gracias, profesora Juliana. Es un gusto inmenso tener la oportunidad de escucharla, de hacer esta reflexión y sobre todo, ¿no? Este incremento de nuestras relaciones con Brasil. Sin duda, tenemos una colaboración con la Universidad de San Pablo y ojalá, ¿no? Junto con nuestros profesores, estudiantes y demás miembros de nuestra comunidad académica ahí que están presentes y invitados, ¿no? Podemos sí seguir fortaleciendo esta relación que yo creo que es muy importante y quizá también aprovechar de fortalecer nuestro portuñol, ¿no? Yo creo que también esta distinción de idiomas hace con que nosotros tengamos esta oportunidad de gradualmente aprendiendo, ¿no? Uno con el otro. Yo también tengo mi portuñol presente, el profesor Alejandro Jara sabe muy bien, ¿no? Es siempre colaborando en esta discusión de los idiomas, por la práctica incluso del uso de las palabras. Así que le agradecemos mucho, Juliana, por este esfuerzo y esta participación ahí de compartir con nosotros en nuestro idioma español. Asimismo, quiero agradecer a Marcela inmensamente agradecida. Marcela, que también es profesora del instituto, imparte muchas clases con nosotros, ¿no? Entonces, estamos siempre muy brindados con su colaboración, con poder escuchar su experiencia en los distintos temas de política comercial. Así que muchísimas gracias, Marcela, y muchísimas gracias a todos los profesores, estudiantes, invitados que aquí nos acompañan y autoridades. Es un gusto inmenso poder tener este espacio de reflexión sobre temas de competencia y comercio internacional. Ya invitando a todos que la próxima semana sigamos esta discusión que nos va a brindar una reflexión muy interesante en materia de propiedad intelectual, y sabemos la discusión súper intensa que ocurre en los días actuales, no solo con las patentes, pero con todo lo que implica la propiedad intelectual en tiempos de pandemia. Así que invitar a todos a poder acompañarnos en la próxima semana junto con la profesora Javiera Cáceres. Él es director nacional de INAP, Maximiliano Santa Cruz, juntamente con Mario Matos, que va a estar entonces brindando su presencia aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Un saludo muy especial, que tengan un excelente final de semana y un buen fin de semana largo, y espero verlos en la próxima semana. Hasta luego.